Una vez una fiera bestia le preguntó a un valiente guerrero: «Tú no posees ni colmillos filosos ni garras fuertes. Entonces, ¿cuál es tu arma?». Él respondió: «Sangre y sudor, carne y huesos. Devoro los cadáveres de mis enemigos y los uso como armas, voy a matarte y voy a devorarte». Bestias con energía mágica y habilidades, llamadas criaturas míticas. Los dioses le concedieron formas humanas a un pequeño número de criaturas míticas que estaban encarnados, sirviendo como profetas para el beneficio de los humanos, pero también había la encarnación malvada de ese poder, a la que la gente luego llamó como el dios demonio. Luego en una zona boscosa vemos a una persona corriendo a toda prisa, pidiendo de favor que alguien lo ayudara, mientras que alguien lo apuntaba con una ballesta. Después de asesinarlo, alguien le dice que había sido fácil, dado que habían asesinado a gente inocente para robar sus cosas. Luego mientras caminan, alguien da el comentario de que el bosque se sentía inquietante, así que uno de los líderes bromea en que podría haber un monstruo observándolos desde algún lugar, aunque alguien repentinamente pide que pararan. Debido a que al frente había muchos cuerpos de animales regados por todos lados, luego el sujeto pregunta si había sido una disputa territorial entre lobos, pero el cazador no estaba seguro. Aunque sabía que eso había sido una masacre unilateral, luego un sujeto llama al cazador Martín a revisar algo, y sorprendido le dice que era el cuerpo de una criatura mística, quien a su lado se encontraba nuestro prota, por lo que el sujeto creía que había sido el líder de la manada de lobos. Aunque ellos no creían que el prota había matado a la criatura, pero eso no les importaba, menos como él había muerto, así que el cazador quería ver si tenía algo útil. Sin embargo, en ese momento lo muerde un pequeño lagarto, por lo tanto el cazador molesto le ordena que se fuera, pero el bandido, que por cierto tenía por nombre Hank, le pide al otro sujeto que se calmara, ya que lo cortaría en dos, aunque en ese instante el prota le corta el brazo y luego lo golpea. Después les dice que no tocaran al lagarto sin su permiso, o los mataría. Luego los demás llegan al lugar sorprendidos de la situación, y al ver al sujeto tendido, el líder insinúa que el prota lo había matado, pero el prota les dice que aún seguía vivo, aunque los sujetos no tenían pensado en dejarlo ir, así que lo rodean, por lo que el prota los llama tontos mientras tomaba sus dos hachas. Luego les avisa que se retiraran a los que tenían a alguien quien lamentaría su muerte, ya que si dañaban a algo que era más que una bestia sus sueños se volverían pesadillas, pero los bandidos atacan sin escucharlo, así que el prota se prepara y se lanza rápidamente, cortándoles una parte del cuerpo a cada uno. Por lo tanto los bandidos caen al suelo demasiados adoloridos, de tal forma el líder queda muy asustado. Luego el sujeto Martín toma su ballesta y junto a 3 sujetos le piden al prota que se detuviera, por lo que el prota voltea. Así que el bandido ordena disparar, por lo tanto el prota toma al lagarto para salvarlo de las flechas. Luego los bandidos creían que lo habían acabado, menos el cazador. Después en los brazos del prota emerge un fuego negro que deshacía las flechas, luego del fuego aparecen criaturas descontroladas, y entre todo el fuego emerge la cabeza de un gran dragón negro. Así que los bandidos solo miraban demasiado asustados, llamándolo Dios Demonio. Sin embargo, el fuego desaparece, debido a que el prota estaba muy cansado, mientras que a lo lejos alguien lo observaba. Más tarde en una pequeña aldea, observamos al jefe de los bandidos que estaba muy sorprendido, dado que al frente tenía a una gran bestia muerta y todo eso había sido causado por un solo hombre. Luego el prota llama la atención del jefe y le dice que era mejor que ellos quemaran y se deshicieran de la bestia inmediatamente, aunque al momento es interrumpido por el bandido. Luego el jefe pregunta por su nombre. Aquí observamos que el prota se llamaba Ananta. Después pregunta si cuál había sido su propósito de hacer eso, así que el prota responde que había tenido hambre, aunque el jefe no logra comprender, pero el bandido vuelve a interrumpir, mencionando que ellos lo habían visto claramente cuando el prota se había transformado en un monstruo gigante. Luego le dice que había un reciente rumor en un lugar llamado Sanchai, de una historia sobre un dios demonio quien se estaba comiendo los cuerpos humanos, aunque al final el jefe no se la cree, ya que no importaba cómo lo viera, él solo era un humano. Así que el bandido vuelve a insistir, y le dice que en el cuerpo de la bestia le faltaban pedazos. Por lo tanto el prota era definitivamente el dios demonio con piel humana. Luego el prota sonríe, así que el bandido molesto le pregunta si que era tan gracioso, por lo que el prota le dice que si fuera el dios demonio, porque pensaba que atarlo con cadenas sería fácil, pero en ese momento las sogas de la bestia se mueven ligeramente. Después el prota le dice que aún no sabía nada.
luego en el hombro del jefe caen salpicaduras de sangre, que al mirar, queda horrorizado, ya que la bestia se había levantado y tragado al cazador, por lo tanto el prota le dice que la criatura había sido creada como un monstruo para ser las manos y pies del dios demonio. Después los de vigilancia reportan estado de emergencia, dado que el dios demonio los estaba atacando. Luego observamos que de la oscuridad una criatura se acercaba, que al llegar a la luz se nota que era el Wendigo. En una breve explicación, el Wendigo en la mitología se describe como un ser maligno que habita en el bosque, en las profundidades de un bosque impenetrable y que se apodera del alma de aquellos que osasen cruzarlo. Se caracteriza como una criatura que se alimenta de carne humana, según se dice, al comer carne humana se absorbe a su vez el espíritu y la fuerza de la víctima. Después el Wendigo les da una orden a los lobos, luego ellos comienzan a escalar las paredes y al entrar atacan a los bandidos, aunque en ese momento se incendian las paredes y comienzan a quemarse varios lobos. Sin embargo, en el instante se escucha el grito de un lobo y por encima de las paredes algo es arrojado, que al caer se observa que era un lobo que había muerto. Luego el Wendigo vuelve a mirar hacia la pared, ya que detrás de las paredes se encontraba el prota transformándose. Sed y hambre se reúnen y estallan. Sangre y sudor. Carne y huesos. Voy a comerte. Luego el prota camina directo al monstruo mientras le dice que lo destrozaría como a una presa, pero en ese momento el Wendigo lanza un gran rugido, que atrae a muchos animales descontrolados. Después se acercan muy rápido para atacar al prota, aunque el prota los detiene fácilmente y los arroja al suelo, para luego prepararse y dar un gran salto mientras atacaba a las bestias. Al ver esto el Wendigo le dice que se convirtiera en un fantasma. Después suelta un gran rugido y se prepara para el ataque, luego los dos se lanzan al ataque, dándose un gran choque entre los dos, lanzándose múltiples ataques, pero el prota baja su guardia y el Wendigo le da un gran ataque directo. Sin embargo el prota lo sostiene del brazo, y le lanza un potente golpe, así dándole el fuerte golpe, que hasta lo arroja al suelo. Después suelta el brazo y comienza a regresar a su forma original, pero misteriosamente se abre el pecho del monstruo. Por lo tanto el prota Ananta se acerca hacia él, y dentro de él se encontraba una chica. Luego el prota la toma del cuello para alzarla, pero el prota se da cuenta de que la chica había estado inconsciente desde el principio. Aunque en ese momento algo se acerca rápidamente hacia el prota, pero el prota logra notarlo, pero aún así este le corta una parte del hombro. Después observamos que era un buitre gigante, que luego reposa sobre el suelo. Y el prota se da cuenta de que el buitre era el dios demonio que se comía a los cadáveres. Después el buitre vuelve a su forma original, así dando a conocer su forma humana. Luego el sujeto no creía lo que estaba viendo, ya que su preciosa marioneta había sido derribada. Después el sujeto le dice que lo había estado vigilando desde que había puesto un pie en esas tierras, así que intenta preguntarle por la razón de su visita, pero en ese instante le arroja a la chica, porque el prota casi se dormía mientras murmuraba, o mejor dicho él no estaba interesado en escucharlo: ven, te mataré. Luego el sujeto mientras se transforma le cuenta al prota que su poder le permitía controlar a los espíritus de los muertos, así que si lo mataba él tendría la marioneta más grande y fuerte que podría tener. Luego el dios demonio lanza su poder para convertir a los cadáveres en fantasmas. Después los cadáveres vuelven a tener vida y comienzan a levantarse. Luego el demonio le pregunta al prota si no lo sabía, dado que iba a ser aplastado y tragado por los muchos cadáveres sangrientos. Después los lobos muerden al prota y las lanzas de los bandidos penetran el cuerpo del prota, hasta el punto de quedar inmóvil. Ya no te queda más poder para atacar. Luego las garras del buitre penetran al prota, y mientras sonríe, el demonio le dice que vería cómo lloraba antes de su muerte. Sin embargo el prota solo sonríe. Después un fuego rojo oscuro aparece en él, acabando con todos los cadáveres del área, mientras que el buitre estaba demasiado sorprendido y a la vez muy asustado al ver la gran cabeza del dragón de fuego. Luego el prota le dice que escucharía cómo sería asesinado. Después la gran cabeza del dragón se acerca al demonio, para luego morderlo, mientras el buitre soltaba un grito. Luego dentro del dragón varios monstruos se acercan para devorarlo, hasta consumirlo completamente. Después de un rato la chica despierta, que al levantarse y mirar, logra observar las llamas negras del prota. Por lo tanto la chica estaba sorprendida, aunque en ese momento el prota voltea a verla, dejando mostrar el fuego que lo rodeaba, así que la chica se asusta demasiado.
Después el prota Ananta se acerca a la chica, mientras hacía desaparecer sus llamas negras. Luego el prota le dice que estaba libre del control del dios demonio, pero en ese momento la chica le duele la cabeza y recuerda algo, que luego le dice al prota que había ido hacia unas alas brillantes. Al escuchar esto el prota recuerda, así que le pregunta a la chica si había sido víctima de las alas. Aunque la chica no sabía nada de eso y mucho menos quién era él, así que el prota Ananta le dice su nombre, además de que era el descendiente del dragón negro y que él era el único sobreviviente, además de ser el devorador de todos los dioses demonio en el mundo y quien mataría a la encarnación de las alas. Aunque la chica estaba demasiado confundida, dado que no tenía ni idea de lo que estaba diciendo el prota, además de que ella estaba algo desorientada, y de un momento a otro se altera demasiado de no poder entender, hasta el punto de desmayarse, por lo tanto el prota se molesta por hacer demasiado drama. Luego observamos a la chica escapando de alguien y dentro de la oscuridad aparece el Wendigo, que al voltear la chica se da cuenta de que el Wendigo la estaba alcanzando, pero en ese momento la chica se tropieza con algo y cae en el gran charco de sangre, luego de levantarse mira con mucho miedo al reflejo, observándose a sí misma como el Wendigo, y al momento se da cuenta de muchos cadáveres humanos regados por todos lados, por lo tanto la chica estaba horrorizada de todas las muertes y sangre que veía. Aunque en ese momento aparece una luz y junto a él, un ser con alas, luego la chica voltea y él sonríe, aunque en ese momento la chica termina despertando, después una chica pelirrosa, pregunta si ya estaba despierta, ya que mientras dormía parecía angustiada como si hubiera tenido una pesadilla, pero la chica ciervo se da cuenta de que la chica conejo era una encarnación. Luego la chica escucha al prota, hablándole a su compañera Ruby que empezaran, después en su boca comienza a surgir un fuego, que luego lanza hacia los cadáveres humanos, quemando a las entidades que los controlaban. Mientras el prota observaba, después la chica conejo le explica a la chica ciervo que a todos los monstruos que estaban siendo controlados por el dios demonio habían sido tratados de la misma manera. Aunque después el prota muy molesto se acerca hacia la chica, mientras la chica felicitaba al prota por su gran trabajo, luego el prota la toma de la camisa y la levanta, para luego decirle que se callara, ya que debido a su información de caca, él había tenido muchos problemas. Después la arroja al suelo para decirle que ahora le pagara, luego la chica se levanta, mientras bromea con el prota que seguía tan enojado como siempre, después se voltea para preguntarle su nombre de la chica ciervo, así que la chica le dice que se llamaba Nadia. Luego la chica conejo se sorprende al saber que había sido víctima de la encarnación de las alas como el prota, aunque el prota la interrumpe, por lo tanto la chica le dice que era muy impaciente, así que saca su reloj de bolsillo, luego presiona el botón de arriba, y de repente se abre un agujero debajo de ellos en el que todos caen, así que la chica Nadia cierra los ojos, pero al abrirlos con cuidado queda demasiado sorprendida, ya que se encontraban en un extraño lugar. Después la chica conejo le explica que un conejo listo cavaba 3 agujeros, pero que su introducción había llegado tarde, dado que ella era miembro del grupo Pata de Conejo, la mayor red de información del continente y ella era la simpática distribuidora de información, llamada Pata Blanca, XD, y que ella y el prota tenían una larga asociación o mejor dicho un mismo fin. Además ese lugar era Cafés, la mayor ciudad comercial del sur y el gran arbolete era un árbol sagrado, llamado Loto Blanco. Luego intenta explicarle más, aunque la chica molesta le grita que era suficiente, después agradece al prota por haberla salvado de ser controlada de ese dios demonio, pero que no estaba dispuesta a seguir escuchándola y si quería seguir con la conversación, entonces tendría primero que responder a sus preguntas, así que pregunta del propósito de que la hubiesen llevado a esa ciudad misteriosa, aunque el prota le dice que se callara y lo siguiera, ya que le mostraría del por qué la habían traído. Más adelante mientras caminan por la ciudad, la chica le pregunta al prota si cómo era la encarnación de las alas que estaba buscando, así que el prota le responde que las alas se creía un dios, pero la chica no sabía exactamente qué era, por lo tanto la pata de conejo le explica que así como los dioses les habían dado una forma humana y poderes, la encarnación de las alas también podía otorgar un gran poder a los demás, pero en ese momento habla del prota, de que no sabía si era una bendición o una maldición tener un poder incompleto, por lo tanto la chica estaba interesada en el poder incompleto del prota, aunque en ese momento es interrumpida, dado que habían llegado al lugar, donde había esclavos de todo tipo, lugar donde un sujeto le da la bienvenida al mercado de esclavos a una esclava llamada Nadia, luego la pata de conejo le da una breve explicación
de que por alguna razón el mercado de esclavos de Cafés había crecido rápidamente en los últimos tiempos, extranjeros o vagabundos habían sido capturados por cazadores de esclavos, y que incluso criaturas míticas habían sido capturadas. Después la chica Nadia pregunta de qué tenía que ver ese tipo de lugar con la encarnación de las alas, aunque en ese momento es empujada por el prota, cayendo por unas escaleras hasta toparse con el suelo. Después la chica adolorida intenta levantarse, luego voltea detrás de ella dándose cuenta de que en el lugar había varias personas más, que estaban maltratadas y a la vez asustadas, por lo que la chica intenta preguntar por esas personas, a lo que el prota responde: sacrificios, ellos son sacrificios vivos para ser ofrecidos a la encarnación de las alas. Eran víctimas que serían sacrificados en la cima del árbol sagrado, y mientras se retira, el prota le dice que ella era uno de ellos, ya que para cazar a la encarnación de las alas tenía que haber un cebo. Luego antes de irse el prota Ananta le dice a la pata de conejo que el resto dependía de ella, aunque en ese momento la chica Nadia sube las escaleras y le grita al prota que esperara. Después le pregunta si todo eso era obra de él, así que el prota le responde que si lo fuera, ¿qué haría ella al respecto? Por lo tanto la chica se molesta demasiado y le grita que dejara de jugar, dado que usaría a gente débil e inocente como medio para lograr sus objetivos. Por lo que termina por preguntarle si no sentía culpa alguna, pero el prota le dice que no podías vengarte sin ensuciar tus manos, pero la chica no podía aceptar eso, aunque la coneja le dice que lo del prota era entendible, ya que esos pobres humanos habían pasado por toda clase de cosas horribles, debido a la encarnación de las alas, así que de una forma algo turbia y antiempática le dice que con solo pensarlo sus ojos lagrimeaban, por lo que la otra chica la llama despreciable, y que no creyera que podía tomar ventaja de ella como le complaciera, pero la chica conejo le recuerda algo que le había dicho el prota. Y era que en aquella vez mientras era controlada por el dios demonio la chica Nadia había masacrado a mucha gente sin importarle unas pocas decenas de vidas, e incluso si no había sido su intención, ella hablaba como si esas cosas nunca llegaron a suceder. Luego la pata blanca suelta una sonrisa turbia, mientras que la chica Nadia estaba revuelta de emociones. Después la chica conejo con su empatía turbia toma de la mano a la otra chica, mientras le dice que no estuviera enojada con ella ni con el prota Ananta, y que su enemigo en común era la encarnación malvada de las alas. Más adelante en el coliseo de la ciudad, observamos al prota sentado en los pasillos, mientras se preparaba para el combate. Luego llega la chica conejo y le dice que le había dicho algo sin sentido a Nadia, ya que esos sacrificios no tenían nada que ver con él. Después el prota le pregunta a la chica conejo si qué pasaba con la chica ciervo. Así que la chica conejo le dice que le había pedido su cooperación y como habían planeado, los sacrificios se dirigían al templo del loto blanco con los guardianes del viento, dado que la ofrenda de sacrificios era el punto de partida para encontrar a la encarnación de las alas, y con ello podrían completar las preparaciones para cazar a la encarnación. También se había organizado un ayudante dentro del templo del loto blanco, dado que romper la barrera era imposible. Además se había resuelto la participación en la arena que requería un sacrificio vivo, para luego conseguir 3 ramas de loto que se le otorgaría al ganador de la arena, y con todo eso no pasaría mucho para que conociera a la encarnación de las alas, aunque para la pata de conejo el proceso era muy tedioso, así que piensa en que si desde un principio hubiera hecho una masacre indiscriminada habría sido fácil llamar la atención del enemigo, aunque aún con esa posibilidad, era una línea que nunca debían de cruzar. Además se preguntaba si el prota Ananta estaba intentando trazar una línea entre los reinos del hombre y de las bestias, aunque estaba algo confundida, ya que había varios medios y métodos para lograrlo, aunque el prota la descubre perdida en sus pensamientos. Después el prota menciona que no había pasado mucho desde que había tenido su última comida, así que eso era suficiente para hacer ejercicio después de la comida, y mientras se retira hacia la arena le dice a la chica que se sentara en silencio y que observara desde lejos, además de que le enseñaría cómo cazaba bestias, aunque la chica estaba algo preocupada, así que le pide que no hiciera nada de lo que llamara la atención, ya que si lo hacía todo podría salir mal. Por lo tanto el prota le dice que lo consideraría. Más tarde observamos a un sujeto que ordena hacer un muro de escudos. Luego los guerreros se mueven en formación para crear el muro, dado que estaban luchando con una criatura mística, así que ante tal bestia el líder ordena no tener miedo y mantener la formación. Aunque en ese momento el prota toma del hombro al guerrero, luego lo quita de su camino, así que ellos no sabían lo que él estaba haciendo, pero el prota se acerca hacia la bestia, luego le lanza un ataque con sus garras.
Aunque en ese instante el prota se mueve y le corta el brazo, por lo que los espectadores quedan sorprendidos y la chica preocupada, ya que él estaba probablemente en un problema. Luego el líder de los guerreros estaba demasiado asombrado, preguntándose de cómo eso era posible, y de cómo un humano ordinario podía dominar a una bestia mística. Después el prota se concentra un momento, para luego dar un gran salto y terminar arriba del monstruo, que luego usando toda su fuerza derriba a la bestia, a lo que la gente de las gradas quedan muy sorprendidas. Luego el prota saca sus hachas de la carne de la bestia, y luego lanza un gran rugido. Después dice que esperara, ya que muy pronto lo cortaría y lo comería. Luego en la cima del árbol sagrado, donde los sacrificios eran llevados, y después de pasar por la puerta llegan a una sala de trono, que desde el trono alguien les habla y que la chica Nadia logra reconocer. Después vemos a un sujeto, que les dice que dejaran ir su miedo y les da la bienvenida al templo de la diosa, aunque la chica se da cuenta de que él era la encarnación de las alas. Bueno, hasta aquí el video. No olviden darle like, dejar un buen comentario y suscribirse si aún no está suscrito. También aprovecho para decirles que dejaré el link del manga en la descripción para los que gusten seguirle la trama. Bueno, sin más que decir, hasta la próxima.